Buenas tardes a todas y a todos los vecinos de la Comuna de Independencia y a quienes también se suman a nuestra transmisión de esta tarde constituyente desde otras comunas o desde otros lugares del país. Decirles que desde la Municipalidad de Independencia es un honor levantar una iniciativa como la de Independencia Constituyente. Este es un espacio creado fundamentalmente para acercar a la ciudadanía al proceso constituyente, porque ese es el desafío de hoy desde la institucionalidad, que nunca más la política se vuelva lejana de la cotidianidad de la vida de las personas. Desde la gestión encabezada por el alcalde Gonzalo Durán, consideramos que la ciudadanía debe ser protagonista de un momento histórico que hoy estamos viviendo, porque el poder precisamente de construir una nueva constitución se encuentra radicado en cada una de las personas que integran nuestra sociedad. Y a propósito incluso del día de mañana que se conmemoran 50 años del triunfo de la Unidad Popular, yo diría que la gesta popular más importante que recuerda nuestra historia, no solo porque logró triunfar a nivel institucional, dando inicio al gobierno de Salvador Allende, sino porque precisamente la manera en que se construyó dicho proceso en los días previos. En este triunfo histórico, la idea de poder popular fue clave y fue central. Fue precisamente en el pueblo, en las calles, en el movimiento obrero, campesino y de pobladores, donde surge precisamente la fuerza necesaria para en ese momento soñar con un país más igualitario para todos y para todas. No podemos evitar hacer un símil con lo que ocurre hoy en nuestro país, donde desde el 18 de octubre se inicia para algunos, pero también se agudiza para otros, un momento de ruptura con el orden institucional hegemónico. Es en ese momento donde, al igual que en la antesala del triunfo de la Unidad Popular, surgen nuevas formas creadoras de organización y movilizaciones provenientes desde abajo, desde el territorio y desde las calles. Un movimiento que es diverso y que es portador igualmente de un poder, algo que ojalá comenzáramos a llamar y a reconocer como un poder popular constituyente, que busca como principal objetivo remover los cimientos institucionales que sostienen el modelo, que determinan la forma en que debemos vivir, pero no la forma en que precisamente queremos vivir. Me refiero a la constitución política de la dictadura. Para hablar sobre el tema de hoy y sobre cómo la Constitución nos afecta en nuestra vida diaria, tenemos la suerte de contar con tremendas mujeres y tremendas invitadas. Catalina Carrillo, quien lamentablemente no nos pudo acompañar en vivo, pero igualmente nos envió su opinión respecto a la pregunta que nos vamos a plantear en nuestro programa. Ella es futbolista de la Universidad de Chile y activista LGTBIQ+. También está con nosotros Carol, matrona de profesión y diputada de nuestro distrito. Y ojalá en unos minutos más, también debido a un atraso, se pueda sumar May Torsini, abogada y igualmente diputada por nuestro distrito. Carol, estamos solas en este momento. Después de las intervenciones va a estar también Pedro Pablo Pincheira, quien va a contarnos de qué se trata el segundo capítulo de nuestro manual constituyente, que es una iniciativa que hemos levantado con harto esfuerzo para que precisamente podamos entregar una herramienta clara que fortalezca el debate de los vecinos y vecinas de la comuna y que está absolutamente liberado para que cualquiera pueda usarlo, modificarlo y también hacerse parte de este proceso informativo. Te dejo a ti, Carol, la palabra para que nos puedas responder la pregunta de hoy, que es ¿cómo la Constitución nos afecta en la vida diaria de todos y todas? Ok, bueno, muchas gracias, Michelle, gracias por esta invitación. Agradecer al municipio de Independencia, a nuestro alcalde Gonzalo Durán, por llevar adelante una iniciativa tan importante como estas tardes constituyentes, sobre todo en el contexto en el que estamos como país. Estamos viviendo un momento tan importante, tú lo decías, Michelle, histórico en la historia de Chile. Yo creo que durante muchos años, bueno, yo vengo del movimiento estudiantil, ¿no? Y creo que parto de esa experiencia porque creo que es la mejor manera de contar o de explicar cómo afecta la Constitución en nuestra vida diaria.
Y lo digo así de claro porque quiero recordar algunos de los movimientos estudiantiles que hubo en nuestro país, un movimiento, ¿cierto?, que ha venido cultivándose durante muchos años. Yo fui parte de ese movimiento estudiantil el año 2009, el 2010, el 2011 también cuando el 2005, cuando tuvimos el pingüinazo. Y uno de los puntos fundamentales que puso sobre la mesa el movimiento estudiantil, Michelle, fue el establecer, ¿cierto?, que la Constitución que heredamos de la dictadura militar, yo también quiero recordar eso, que esta Constitución es una Constitución que no se hace en un contexto democrático, muy por el contrario, se hace en un contexto muy brutal de nuestra historia, que es la dictadura, un momento muy terrible, muy doloroso, donde no solo se criminalizó al movimiento social, se persiguió a los dirigentes sociales y políticos que pensaban distinto, sino que además se incorporó esta Constitución, que está hasta el día de hoy vigente, cuestión que nadie se explica. Yo te digo, cada vez que voy a otro país o que tengo un foro internacional o que me vinculo con alguna persona de otro lugar del mundo, no pueden entender que Chile, después de 45 años, tenga una constitución como la que tenemos. Y que eso hoy día dé cuenta, ¿cierto?, de una realidad o más de 30 años, que dé cuenta de una realidad tan brutal que finalmente se conecta con nuestra vida cotidiana a partir de que la Constitución es la ley más importante del país, es la ley, es la referencia, es a partir de la cual se construyen todo el resto de las leyes. Por eso muchas leyes no nos gustan, por eso nuestra institucionalidad está cuestionada, porque el marco constitucional, el marco institucional está dado por esta gran ley, esta madre de todas las leyes, que es la Constitución de la República, y que por lo demás yo lo entiendo, y así creo que también es importante entenderlo. La Constitución constituye, valga la redundancia, una suerte como de pacto social, de convivencia entre las comunidades, entre las sociedades. Es lo que te determina finalmente el modelo económico bajo el cual tú te vas a desarrollar, el cómo se conciben los derechos, el cómo se concibe el ser humano en relación a su participación en la construcción de una sociedad, etc. Entonces, ¿afecta en nuestra vida cotidiana? Por supuesto que afecta. Y yo contaba lo de mi experiencia en el movimiento estudiantil porque, bueno, nosotros dimos una lucha muy grande por modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que en el fondo es un derivado de la Constitución, a propósito también de poner en evidencia que en nuestro país la educación, la salud, la vivienda, que son derechos tan fundamentales para los seres humanos, cuestiones que son tan básicas. O sea, una persona que no tiene dónde vivir finalmente no puede desarrollar una vida con condiciones básicas o mínimas, donde poder dormir, donde poder vivir con dignidad, etc. Una persona que no tiene educación o que no tiene acceso a la educación, finalmente está muy limitada respecto de su vinculación con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, tiene menos libertad para poder desenvolverse, tiene menos libertad para poder desarrollarse, etc. Entonces, afecta cotidianamente, afecta, y lo vuelvo a decir, porque la educación, si estuviera garantizada por el Estado, si fuera un derecho social, público, gratuito, de calidad, garantizado constitucionalmente, no tendríamos que estar año tras año peleando presupuesto, peleando como lo hicimos el 2011, porque la gratuidad de la educación fuera parte de una iniciativa legal del gobierno, sino que los gobiernos, independientes del color político que tuvieran, tendrían que hacerse cargo de algo que se establece por un convenio o por una determinación del pueblo, que es donde radica el poder constituyente. Sí. Por otro lado, la salud, ¿no? Lo mismo, la salud en Chile no está garantizada por el Estado, por más que la gente piensa que sí, pero la verdad es que no. ¿Qué dice la Constitución sobre la salud? La Constitución dice que está garantizado el acceso a la salud, pública o privada. Entonces, eso da cuenta que, claro, el Estado cumple con su deber a propósito de cumplir la ley o lo que le mandata la Constitución, porque en Chile hay salud pública y salud privada. Sin embargo, lo que no dice es que garantice el derecho a la salud integralmente. Eso significa no solo el acceso, no solo tener la posibilidad de ir a un centro asistencial o tener un proceso de prevención, sino que quién lo financia. ¿Quién lo garantiza? ¿Quién garantiza su calidad? ¿Quién se hace cargo si a ti te pasa algo?
Finalmente, hoy día el Estado no tiene esa responsabilidad porque tiene un rol subsidiario, que es observar desde afuera, que es hacerse cargo en la medida de lo posible, que deja muchas cosas en manos de los privados. Bueno, y así podríamos seguir pensando en varios ejemplos más. El agua no es un bien nacional que podamos decir está nacionalizada, el agua es nuestra. O sea, hoy día existe derecho a la propiedad del agua y otros elementos, recursos naturales que nosotros diríamos, yo no es que esté en contra del derecho a la propiedad, yo estoy de acuerdo con que la propiedad pueda garantizarse y que las personas que tienen algo sea de ellos, en fin. Lo que no puedo estar de acuerdo es cuando el derecho a la propiedad individual se sobrepone al derecho a los derechos del bien común colectivo. Y ahí hay una contradicción en cómo se concibe nuestra Constitución. O sea, si yo soy dueña, por ejemplo, de un cerro, y justo soy dueña de todo ese predio y hay un cerro que es el único pulmón verde de una comunidad, por poner un ejemplo. Y yo voy y digo, no, ¿saben qué? Me da lo mismo que este pulmón verde de la comunidad sea el pulmón verde, y como es mi cerro, como está en mi territorio, yo voy a ir y lo voy a podar. Y voy a transformarlo, qué sé yo, en cualquier otra cosa. Entonces, chuta, uno dice, bueno, pero claro, esa persona está en su derecho. Claro, probablemente con esta constitución sí, pero lo que nosotros queremos es construir una comunidad donde a lo mejor él puede seguir siendo dueño de ese cerro, pero con ciertas normas que no permitan que el resto de la comunidad se vea dañada. Voy a poner un último ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando en la sexta región hubo muchos incendios forestales. Y una de las cosas que alegaban las comunidades donde se quemaron pueblos completos. Fue un verano, Michelle, no sé si tú te acuerdas, hicimos varios de nosotros trabajos voluntarios, fuimos a dejar ayudas, qué sé yo, a los pueblos. Hubo pueblos que desaparecieron, completos, se quemaron. ¿Por qué? Porque estaban a los pies de cerros donde las forestales habían plantado tanto pino y tanto eucalipto sin ninguna restricción de, además, eliminar el bosque nativo, que las consecuencias de eso, al secarse las napas subterráneas, eran pueblos sin agua, primera cosa. O sea, claro, los terrenos privados donde cultivaron estos árboles que secan las napas subterráneas, que restringen el uso del agua para la comunidad, lo mismo que las mineras en el norte, finalmente uno dice, claro, son sus cosas, de acuerdo. El problema está en que cuando eso pasa a llevar el derecho del resto. O sea, hay una frase por ahí que dice, mi libertad llega hasta que pasa a llevar la tuya. Y creo que eso es un elemento fundamental respecto de la convivencia social que debe haber en una constitución que garantice derechos, que garantice el bien común y que se perspective, además, desde un desarrollo popular, desde el pueblo, que es donde radica para mí el verdadero poder constituyente. Por eso este proceso constituyente paritario que esperamos genere una constitución con una mirada de género, una constitución sin discriminación, una constitución que garantice derechos, a mí por lo menos me parece tan esperanzador, no solo para quienes queremos un cambio estructural en nuestro país, sino que para todos y todas, para tener una mejor convivencia y una mejor democracia. Sí, sin duda, de hecho, lo que mencionas tú acerca de cómo hoy día una cierta cantidad de derechos que no se encuentran garantizados, este proceso abre una puerta a que precisamente podamos contar con una mayor protección del Estado, un modelo de construcción y de convivencia en sociedad distinto, y también un sistema político que va a determinar en cierta medida, por supuesto, la forma en que nos organizamos y responder un poco a la fuerte crítica institucional que hemos venido viviendo desde el 18 de octubre de parte de la ciudadanía hacia la política, ¿cierto? Sí. Bueno, de todas maneras, ahora vamos a darle la palabra a Maite, que acaba de llegar, tuvo un leve atraso, y contarte, Maite, debes estar como un poco estresada, pero contarte que estábamos partiendo con la primera pregunta. Poner un lugar con más luz, a ver. Sí, no te preocupes. Estamos partiendo con la primera pregunta del programa de hoy, que es ¿cómo tú crees que la Constitución, y esto para explicárselo a los vecinos y vecinas también de la comuna, nos afecta en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en cómo nos desarrollamos en la sociedad? Y si nos puedes contar qué opinión tienes respecto a esto. Sí, gracias. Bueno, primero saludarlas a ambas.
Miren, contarles que soy madre. Oh, Un bebito nuevo en la casa. Lo voy a dejar aquí al ladito porque es muy bebé. Y bueno, me ha tocado mucho escuchar en el último tiempo, en el trabajo en terreno, sobre todo también en redes sociales, que la gente me dice, ¿por qué el poner en un papel algo va a hacer que ese algo sea realidad? ¿Por qué una ley como lo es la Constitución va a cambiar mi vida? Y, y yo siempre le trato de explicar a la gente que la Constitución es el acuerdo marco entre la sociedad de cómo nos vamos a relacionar entre las instituciones del Estado con la ciudadanía, entre los distintos poderes del Estado, cómo va a ser nuestro sistema económico, cuáles van a ser los derechos fundamentales que el Estado va a garantizar y que realmente es muy importante en la vida de las personas. Yo estoy convencida de que la Constitución del 80 le ha hecho mucho daño a este país y le ha hecho mucho daño a estas generaciones a la generación que acaba de pasar. Y tengo mucha esperanza en que un nuevo pacto social, en donde los derechos de las personas estén por sobre la propiedad, donde se garantice el acceso a los derechos sociales a las personas, donde tengamos un modelo económico que proteja el medio ambiente, tengamos un modelo económico que redistribuya la riqueza de una manera en la que no solamente unos pocos se lleven las grandes riquezas que todos producimos juntos. Y eso sí está en una constitución. Nosotros tenemos un modelo de sociedad que la constitución ha llamado el Estado subsidiario. Eso significa, para que la gente entienda, y está ahí, y eso genera mucho problema a la hora de legislar y de hacer políticas públicas, porque el Estado solamente puede intervenir en la vida de las personas cuando el mercado no lo puede resolver, cuando en mi opinión debiese ser al revés. Hay ciertas cosas que debiesen estar garantizadas para todas las personas, como lo son los derechos sociales, la educación, la salud, la vejez, la vivienda. Y el mercado debiese regular lo demás, lo que no está garantizado por el Estado. Y tenemos un modelo que es todo lo contrario, que le entrega todo al mercado. Y el Estado solo puede entrar a participar cuando el mercado no lo logre resolver. Y yo creo que ese es uno de los principales cambios que debiese tener nuestra Constitución. Y también creo que es muy importante que tengamos una Constitución feminista que no solamente establezca los derechos de las personas de manera neutral, sino que haga un doble clic en los derechos que a las mujeres se nos han venido coartando ya hace miles de años en realidad, y que la salud no sea simplemente la salud, sino que sea la salud y la salud sexual y reproductiva, y el derecho que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos, y que el derecho a la vida implique también el derecho a decidir, y así, el derecho al trabajo, que implique la igualdad salarial. eh, y cada uno de esos derechos debiesen tener una bajada feminista, y yo confío mucho en que vamos a tener una constitución que nos represente a todos y a todas, una constitución nacida en democracia, a partir de un descontento social, que nos va a entregar una constitución que garantice derechos, que termine con los abusos, con las injusticias, y sobre todo que proteja a las mujeres. Ay, perdón, que la perrita se me está cayendo. Eso. Gracias, Maite, por tu intervención. Y bueno, para responder también esta pregunta, voy a dar paso a que aparezca la respuesta de otra de nuestras invitadas, que como había dicho en un inicio, no pudo estar presente por razones laborales, pero sí se dio el tiempo de enviarnos una respuesta respecto a cómo ella cree que la Constitución afecta a nuestra vida diaria. Ella es Catalina Carrillo, así que vamos con su respuesta. La Constitución nos afecta, yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida,
como personas, como seres que estamos dentro de una sociedad, el comprender que todo es político y que el vivir es político, el placer es político, todo es político. Cuando comprendemos eso y comprendemos que la política no son los políticos, no es la élite de la que siempre se nos segrega, creo que es ahí cuando comprendemos la importancia de estos momentos. Es una etapa donde tenemos que hacernos parte, donde tenemos que luchar por lo que queremos, y esta es la manera hoy día. Hoy día hay que aprobar, hay que votar por la convención constituyente. Es difícil como generar como ese cambio en la sociedad, porque siempre se nos enseñó que la política era solo de algunos, que la política tal vez era mala, pero en verdad la política es todo nuestro vivir es político. Entonces, no sé, cuando vemos que este gremio fascista puede manifestarse pacíficamente, que sabemos todo lo que está pasando, si bien bajaron el paro y todo, pero sabemos las condiciones, versus personas que nos manifestamos tocando una cacerola y somos reprimidas, pero de una manera tan violenta, con bloques militares, con todas las fuerzas armadas que puedan existir acá en policía. Creo que cuando vemos esas diferencias, creo que es muy difícil el no querer cambiar esto. Entonces, yo creo que hay que dejar un poquito de lado eso de que la política no es para todos, porque la verdad es que todo es político y es para todos, y necesitamos una nueva constitución hecha por todos para todos. Entonces nos hacemos parte y podemos generar el cambio, si no es muy difícil. Bueno, agradecerle a la Cata su respuesta, y ahora vamos a dar paso a otra parte de nuestra tarde constituyente que tiene que ver con el rol principal que tiene precisamente esta instancia del municipio, que es hacer parte a la ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinas, principalmente de la Comuna de Independencia, para que también a ustedes les puedan hacer unas preguntas, y recordarles a propósito de esto a quienes nos están viendo que pueden también hacer preguntas en el chat de la transmisión, en los comentarios, para que nosotros también después se la podamos hacer a las diputadas. Así que vamos con la primera pregunta, que es para Carol. Mi nombre es Lisette Romero González y quisiera saber si con la nueva Constitución van a cambiar los requisitos para los inmigrantes, de pedir imposiciones para obtener la permanencia definitiva. Carol, te cedo la palabra. Muchas gracias, súper buena pregunta. Creo que, bueno, nuestra comuna de Independencia... Bueno, primero saludar a Maite, felicitarla por ser madre. Un gusto nuevamente estar con ella en un espacio de diálogo y de debate. Estuvimos el otro día también. Pero bueno, la pregunta, Michelle, me parece muy interesante, sobre todo considerando que en nuestro distrito y particularmente en la Comuna de Independencia hay una cantidad muy importante de migrantes, de personas organizadas, incluso que han estado llevando adelante distintas acciones para el reconocimiento de la migración. Yo personalmente soy partidaria de que la migración es un derecho humano. Y que por lo tanto no se puede restringir, ¿cierto?, de una forma en la cual se generen prohibiciones, incluso que se llegue a hablar de la ilegalidad de un ser humano. Yo por eso siempre que una persona me dice yo estoy ilegal, yo siempre le digo usted no está ilegal, usted puede tener una situación de irregularidad respecto de las normas que hay en Chile, pero ningún ser humano es ilegal. Migrar es un derecho humano y probablemente esto va a ser un debate importante dentro del proceso constituyente. La nueva constitución es una constitución que se debe construir desde cero, que no puede estar basada, no es una modificación, no es una reforma de lo que ya tenemos, es una nueva constitución donde incorporar elementos como este, por ejemplo, que es el derecho a la migración, con regulaciones, por supuesto, nadie está diciendo que abramos la frontera y que esto signifique que ingrese cualquier persona a nuestro país, incluso personas que puedan tener, no sé, antecedentes penales u otros. No estamos hablando de eso. Yo creo que en esto hay que ser muy responsable, no dejar que nos absorba la xenofobia, sino que muy por el contrario, que tengamos la posibilidad de mirar más allá, de entender que los seres humanos somos seres humanos independientes de nuestro color, de nuestro género, de nuestra raza, y que frente a esa situación Chile
siendo un país que ya tiene una alta migración, que por lo demás no es de las más altas, también quiero decirlo, porque a veces se construyen mitos en torno a esto. Creo que es muy importante generar una regulación acorde. El presidente Piñera presentó un proyecto de ley que ha sido duramente cuestionado por las organizaciones migrantes, que no da cuenta ni garantía de la regulación basada en la mirada desde los derechos humanos que mencionaba recientemente, a la cual probablemente vamos a tener que seguir haciendo muchas modificaciones, pero bueno, una nueva constitución nos va a obligar a repensar todas las leyes, entre ellas también la ley migratoria, entendido que, creo yo, este también va a ser un debate que debemos enfrentar con la mayor altura de miras, poniéndonos a la altura de países que han avanzado muchísimo en esta materia y que tienen leyes que son mucho más inclusivas, que son mucho más respetuosas de los seres humanos, que son mucho más respetuosas de los derechos humanos propiamente tal, y que evidentemente son, lo vuelvo a decir, mucho más inclusivas en torno a lo que significa respetar a nuestros hermanos que deciden llegar a vivir a esta tierra, digo los hermanos del mundo y los países de América Latina, tal como a nosotros como chilenos y chilenas también nos reciben en otros países del mundo. Hay más de 2 millones de chilenos y chilenas viviendo en el exterior. Y eso es muy importante decirlo también, porque también hay compatriotas nuestras que son migrantes, nuestros y nuestras, que son migrantes, que viven en otros países y que han sido recibidos de una manera muy distinta a la que muchas veces nosotros, con la que nosotros recibimos a los migrantes, sobre todo cuando son latinoamericanos, porque es muy distinto un migrante europeo que llega a Chile versus un migrante latinoamericano que llega a Chile. La realidad es muy distinta. La xenofobia lamentablemente se apodera muchas veces de nosotros y creo que eso es algo que hay que cambiar también culturalmente, pero creo que el proceso constituyente y la nueva constitución debiese contribuir a eso. Yo no sé finalmente cómo va a quedar, espero que quede lo mejor posible y para eso también tenemos que elegir a buenos representantes y por tanto ir a aprobar el 25 de octubre, que tenemos el primer paso, que es el plebiscito, para decir que queremos una nueva constitución, aprobar nueva constitución y evidentemente convención constitucional. Eso. No se te escucha, Michelle. Creo que está silenciada. Ahí sí. Ahí parece, ahora ahí sí. Es que me silencian desde quien dirige el programa. Me quieren silenciar. Nunca más nos van a silenciar, Michelle, a las mujeres. Nunca más nos van a silenciar, ya no más. Bueno, como tú decías, en verdad, la Constitución determina un modelo, el modelo va a determinar la manera en que nos constituimos y, por supuesto, cómo culturalmente nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Entonces, todo está absolutamente vinculado y en relación al tema de los migrantes, mucho más aún. Ahora vamos a una segunda pregunta que la va a responder Catalina Carrillo, a la que le soplamos la pregunta previamente para que nos pudiera enviar su respuesta. Bueno, gente, mi pregunta va relacionada directamente a lo que son la arte y la cultura y las organizaciones culturales del país y digamos de independencia en este caso. Nosotros como Centro Cultural nos gustaría saber cuál es el enfoque o cómo vamos a hacerlo enfocando las artes y la cultura y la organización social en la nueva Constitución. ¿Cómo va a quedar plasmado el arte popular también estipulado? ¿Y cómo lo van a hacer los mecanismos para llegar a este tipo de objetivos? Sí, bueno, esta pregunta es... Sí, yo creo que es demasiado necesario una nueva constitución para los proyectos deportivos, los proyectos culturales y sociales. Creo que el arte, la cultura y el deporte son herramientas para la vida, son herramientas para poder desarrollarnos y es demasiado necesario. Está demasiado desvalorizado en Chile y creo que hay que enseñarle a las niñas que se puede ser artista, se puede ser deportista, pero esto hay que fomentarlo, hay que valorarlo y eso viene de la mano con una nueva constitución. Sabemos que hay muchos espacios donde se desarrolla la cultura, el deporte a nivel territorial, como son los clubes de barrio, como son agrupaciones colectivas, y es súper necesario que estas tengan un mayor fomento, que tengan un financiamiento también. ¿Por qué no el Estado hacerse cargo de esto y poder desarrollarnos de mejor manera? Pienso que como futbolista
Podríamos tener un desarrollo no sé, de que niñas puedan jugar desde muy pequeñas, de que existan ligas, no sé, a nivel nacional y tener un semillero gigante donde niñas puedan cumplir el sueño de ser futbolista, de que podamos tener resultados internacionales mucho más grandes de los que ya han conseguido nuestras compañeras. Apuesto a que el desarrollo va de la mano nuestro. No sé, creo que el cambio de la nueva constitución es una herramienta clave para poder desarrollarnos de manera cultural y social. Creo que la comunidad es la base y para mover a los de arriba necesitamos que la base esté firme. Así que si nos desarrollamos de mejor manera, ¿por qué no poder generar un espacio mejor pensando en las niñas, en los jóvenes? Y nada, pues pensando en mejorar la sociedad. Muy ciertas las palabras de la Cata, Carol, y quería preguntarte si te interesa responder la tercera pregunta, que era para la Maite, pero al parecer tiene problemas y no puede volver a conectar. Claro, con mucho gusto. Gracias, Carol. Hola, buenos días. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo la ley 21.200 deja estipulado, cierto, para que los tratados de libre comercio no se puedan detener? Durísima la pregunta. Sí, muy buena pregunta por lo demás. A ver, es una pregunta que tiene que ver un poco con cómo se gestó también este proceso constituyente. Yo quiero primero sostener, Michelle, que el proceso constituyente se gestó en la calle y se gestó a partir de un proceso popular de movilización social. Ya lo decía, ¿cierto, Catalina, en sus palabras, los que salimos a la calle, los que estuvimos movilizándonos, yo me siento muy parte de eso porque hace muchos años que nos venimos movilizando por distintas demandas. Cada vez que hemos tenido que conseguir algo, lo hemos hecho a punta de lucha, ¿no? Valga la redundancia. Y me parece que esto es muy importante, esta pregunta, porque cuando se gesta el proceso constituyente, que por lo demás para mí es una acumulación de muchos años de lucha también de otros movimientos medioambientalistas, de movimiento estudiantil, del movimiento de los trabajadores, etcétera, logramos llevar adelante todo un proceso de acumulación que el 18 de octubre de alguna manera estalló, y estalló con mucha fuerza. Y perdón que haga esta introducción, pero en el fondo creo que es muy importante para poder entender la respuesta que le voy a dar a quien nos preguntaba. Y cuando nosotros llegamos a que estas movilizaciones tuvieran tal nivel de fuerza que incluso el gobierno de Sebastián Piñera pendía de un hilo, ¿no? Lo que ocurrió es que un grupo de fuerzas políticas tomaron la definición de juntarse, de reunirse en un espacio común, en un espacio donde lamentablemente se tomaron decisiones a nombre de toda la ciudadanía, sin que eso significara cierto algo que estuviera realmente representado. Yo sé que en esto con Maite probablemente vamos a tener algunas diferencias, algunas nomás, porque yo sé que en otras tenemos coincidencias, pero al menos a mí me parece muy importante decir que el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo que no se hizo con la ciudadanía, se hizo con un grupo de partidos políticos que tomaron ciertas decisiones. Y dentro de esas decisiones, dentro de ese acuerdo que se estableció, que finalmente el gobierno lo mandó como un proyecto de ley, venían amarres muy grandes a cosas que a mí por lo menos no me gustan. Y creo que uno de ellos tiene que ver efectivamente con el amarre a algunos tratados internacionales, incluidos en eso los tratados de libre comercio. Creo que esto es algo que hay que decírselo a la ciudadanía, tienen que saberlo, los 2/3 también de la aprobación de aquellas normas que se discutan en la Convención Constitucional, o por ejemplo la ratificación de la Constitución de Pinochet, si es que el plebiscito de salida pierde la aprobación. Es decir, si la nueva Constitución no es aprobada por la ciudadanía en el nuevo plebiscito que va a haber después de que sea escrita, se redacte, etcétera, lo que queda vigente es la Constitución de Pinochet. Entonces, y con ello, por tanto, se ratifica una Constitución que todos y todas sabemos que es muy mala y que nos ha traído grandes perjuicios. Entonces, quiero decir estos puntos porque son puntos al menos con los que yo estoy muy en desacuerdo. También es una de las razones por las cuales nosotros no firmamos ni nos sumamos a ese acuerdo. Solamente legislamos en el Parlamento y en el Parlamento se hicieron algunas modificaciones importantes. Y creo que siempre pensé que el espacio legítimo para legislar esto, desde que presentamos la indicación para generar el plebiscito,
era el Congreso Nacional, donde están todas las fuerzas políticas representadas, donde la ciudadanía además puede ser parte del debate, donde pueden ser invitados a exponer, y así se hizo. Y bueno, uno de los puntos importantes que quedó fuera de eso también fue la paridad, que la definimos posteriormente en el Parlamento para que la nueva Constitución fuera construida por un órgano paritario, mitad hombre, mitad mujeres. Y por otro lado, también me parece importante decir que todavía no se resuelve, y que es un punto que también dijimos que había quedado fuera, que eran los escaños reservados para los pueblos originarios. Pero bueno, y lo otro que también me parece importante es que la Convención Constitucional, si bien es un paso muy importante, no es lo mismo que la Asamblea Constituyente, a mi parecer, precisamente por este tipo de elementos, ¿no? O sea, una Asamblea Constituyente soberana, y su soberanía incluso le permitiría generar modificaciones a esta estructura que se determinó de manera previa, que de alguna manera encerró ciertos aspectos. Y ese es el costo de firmar acuerdos con la UDI. Ese es el costo de que finalmente quienes han sostenido la Constitución del 80, quienes fueron cómplices de la norma dictatorial que dejó Jaime Guzmán, de alguna manera pusiera sus propias reglas en esta discusión. Me parece que, bueno, son costos que hoy día la ciudadanía debe saber conocer, reconocer, además las responsabilidades que hay en eso, pero finalmente lo que tenemos es el proceso constituyente que democráticamente se discutió, donde se generaron mayorías y minorías. Quienes fuimos minoría de alguna manera pusimos estos puntos sobre la mesa, pero bueno, finalmente insisto en el punto, la democracia es la democracia, lo que salió es lo que ganó, y es lo más avanzado de todas maneras que hemos tenido en años. Por eso es que también nosotros, a pesar de las observaciones, de los matices o las diferencias que podamos tener en torno a la Convención Constitucional o incluso al proceso en general, estamos completamente comprometidos y comprometidas, y yo personalmente, con que este proceso hay que legitimarlo con mucha fuerza, que hay que ir a votar el 25 de octubre, que hay que votar por apruebo y Convención Constitucional, y bueno, y hay que seguir trabajando. Este es el primer paso, con la nueva Constitución no se termina nada, empieza todo, y yo creo que con eso es necesario mirar al futuro y construir lo que realmente queremos, incluido en eso las modificaciones a los tratados internacionales que no nos gustan. No se escucha. Muteada todavía. Ya. Todavía me siguen silenciando. Sí. Lo que pasa es que estoy con mi gata acá y grita mucho, entonces cada vez que yo creo que me apagan el micrófono. Pero quería hacerte otra pregunta, porque a propósito de lo que tú estabas diciendo ahora, en verdad dos preguntas. Una, bueno, entendiendo que muchas veces la política, ¿cierto?, no se da en los términos que uno desearía, que a uno le gustaría, y teniendo críticas, ¿cierto?, en una disputa permanente que existe, sobre todo en el proceso constituyente. ¿Cómo responderías tú a aquellas personas que dicen que quienes no firmaron el acuerdo, quienes no fueron parte, ¿cierto?, de ese proceso, hoy día se suben un poco al carro de campaña por el apruebo y de la nueva Constitución, y aplauden, como lo que ocurrió en noviembre del año pasado a propósito del estallido social? Y a propósito de lo mismo, si crees que pese a que algunos sectores territoriales, de algunas asambleas incluso, no están queriendo participar de este proceso, o hay algunos aislados llamados, por supuesto, también a anular o a no votar, si crees que todavía hay espacio o hay cabida para que la ciudadanía sea parte de una futura constitución, pese a las condiciones en que está enmarcado, ¿cierto?, este proceso. Sí, mira, muy buena pregunta, Michelle. Yo creo, primero que es muy egoísta tener una mirada de ese tipo. Primero porque la nueva Constitución, el proceso constituyente, creer que partió el 15 de noviembre con un acuerdo que se firmó a las 2 de la mañana, la verdad es que creo que es una mirada muy miope de la historia de nuestro país. Hubo varios partidos, ¿no?, y organizaciones y sindicatos y organizaciones sociales y políticas que fueron parte activa, fundamental de lo que pasó el 18 de octubre y de ahí en adelante. Por lo tanto, creer que la nueva Constitución o el proceso constituyente se gesta en el 15 de noviembre en este acuerdo, para mí es un error histórico que no podemos permitir
que finalmente se proyecta en el tiempo. Y lo digo así de claro porque quiero recordar nosotros el año 2015, cuando salió electa la presidenta Michelle Bachelet, uno de los puntos que tenía su programa de gobierno era la nueva constitución. Quiero también recordarlo. Eran 4 pilares, ¿no? Nueva constitución, reforma tributaria, reforma laboral y reforma vocacional. Y nosotros en esa misma línea y en esa misma dirección, ahí se había iniciado una discusión, de hecho se hicieron cabildos autoconvocados en distintos lugares del país, hubo una participación altísima, de hecho el PNUD generó un compilado de esa discusión que no era vinculante, y ese era el problema fundamental que tenía, que no era vinculante, pero que al menos abría un proceso. Y quiero recordar que la presidenta Bachelet lo que hizo fue incorporar también a partir de un acuerdo político que había de quien éramos parte de ese gobierno, incorporar un proyecto de ley que modificaba el artículo 15 de la Constitución para hacer posible un plebiscito. Quiero partir de esa base, porque ese proyecto ya estaba presentado desde antes. De hecho, lo que se presentó por el gobierno fue una indicación sustitutiva a ese proyecto, para tenerlo súper claro. Y creo que es muy importante recordar también que hubo un grupo de parlamentarios que conformamos en su momento la bancada transversal por la Asamblea Constituyente el año 2015. Y en eso nosotros presentamos un proyecto de ley también para crear un plebiscito para poder hacer posible la nueva constitución y viabilizarla por la vía de un plebiscito que fuera vinculante, donde mandatábamos al presidente de la República a tener que convocar ese plebiscito. Todo esto fue trabajado el 2015. Y quiero hacer punto de esto porque desde el punto de vista político, el 15 de noviembre, insisto, no se creó la rueda, no se descubrió la pólvora, no se descubrió el fuego, ni mucho menos se dio inicio al proceso constituyente. Eso ocurrió mucho antes. Y ocurrió con los pingüinos en 2006, y ocurrió en los años 90 cuando se recuperó la democracia y estaba en el programa del presidente Elwin, incluso que había que tener una nueva constitución, y acumuló fuerza los procesos de movilización posteriores. Y el 2019, cuando el movimiento social salió a la calle nuevamente a demandar una nueva constitución, fuimos muchos los que dijimos que teníamos que tener una nueva constitución, que había que hacerlo a través de un plebiscito. De hecho, más la bancada del Partido Comunista, que fue uno de los partidos que no se sumó al acuerdo del 15 de noviembre, presentamos un proyecto de ley, también indicaciones, a este proyecto de ley de la presidenta para mejorar la idea del plebiscito. Y digo esto porque me parece que es muy importante aclarar que el proceso no tiene dueños, no puede tener accionistas mayoritarios. Aquí nadie puede pretender ser el accionista mayoritario y decir que el resto se subió al carro o a la micro porque ahora estamos tomando una posición dentro del plebiscito. Es más, quiero decirte que los partidos que estamos en el Congreso y que no fuimos parte del 15 de noviembre de ese acuerdo, a las 2 de la mañana, muchos no invitados, otros por decisión política, finalmente votamos a favor incluso del plebiscito a propósito de que tenía indicaciones que habíamos incorporado previamente. Entonces, digo todo esto porque creo que es importante, en honor a la verdad, transparentar cómo ocurrieron las cosas. Yo soy muy respetuosa de los partidos y de la gente que estuvo en ese acuerdo el 15 de noviembre, no tengo problema, cada uno toma su propia decisión, pero lo que no les puedo permitir a aquellos que son partidarios de esos sectores o esas organizaciones es que intenten apropiarse de algo que abrió el pueblo primero. Segundo, que intentan desconocer toda la trayectoria de este proceso constituyente. Y tercero, que intentan ser accionistas de un proceso que se ganó democráticamente y del cual quienes estamos legislando fuimos también parte activa a propósito de la determinación de una ley. Eso es una cosa muy, muy clara. Y lo otro respecto de la participación de aquellos que se restan a participar porque dicen, bueno, no legitimamos el proceso por todas las visiones contrarias, bueno, también es respetable, ¿no? Creo que son minoría de todas maneras en este momento. Yo creo que las grandes mayorías están disponibles a votar, a participar y apoyar la opción de la apruebo y la Convención Constitucional. Sin embargo, yo igual les haría un llamado a tomar en consideración la necesidad de que este proceso constituyente sea lo más legítimo. Y legítimo en el sentido de que sea el pueblo el que se lo tome en sus manos, más allá de las restricciones que metió la UDI en el acuerdo del 15 de noviembre, más allá de aquellos que finalmente intentan apropiarse del proceso cuando no son propietarios de nada, más allá de todos estos errores, estas definiciones erráticas que se han venido generando o discusiones absurdas. Yo hago un llamado a la unidad.
a observar esto desde la perspectiva del movimiento social, de la izquierda, de la centroizquierda, a ganar con creces la opción porque queremos una nueva constitución, apruebo, y por otro lado la convención constitucional, que si bien no es todo lo que yo quisiera, porque no se llama ni siquiera asamblea constituyente, pero sin embargo estoy completamente de acuerdo con que es lo más cercano y creo que es la opción que tenemos que tomar y disputarla, siendo mayoría. Muchas gracias, Carol. Ahora vamos a pasar a otra parte de este programa, de este segundo capítulo, porque nosotros en Independencia Constituyente trabajamos este manual, que es el manual constituyente, que trabajó nuestra diseñadora estrella, que está detrás de cámara, la Ale, que hace toda esta puesta en escena preciosa. También, bueno, nuestro encargado de contenidos, que es Pedro Pablo, que también está detrás de cámara dirigiendo, y el autor de este libro, que es Pedro Pablo Pincheira, nos va a hablar ahora brevemente, en los minutos que nos quedan, acerca del segundo capítulo de este libro. Este libro cuenta con 6 capítulos, está disponible en la página del municipio, también pueden encontrar los links en las distintas redes sociales de nosotros, tenemos un Instagram que es Independencia Constituyente, y también Twitter, también estamos con el mismo nombre. Que Pedro Pablo Pincheira, si nos puedes comentar sobre qué se trata el segundo capítulo de este manual. Sí, muchas gracias, Michelle. Primero que todo, quisiera agradecer la posibilidad de compartir con las invitadas de hoy día. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Maite. Agradezco también a Catalina, que lamentablemente no pudo estar en el vivo, pero con intervenciones tremendas las tres. Así que muchas gracias por eso. El segundo capítulo del manual constituyente se trata sobre los conceptos básicos de la Constitución. Pero la verdad, quiero centrarme en uno que me parece que es particularmente importante, sobre todo en el contexto de hacer un llamado hacia la participación, ¿cierto? Porque la participación de todas y todos en el proceso constituyente es fundamental para que la mayor cantidad de opiniones sean escuchadas y también podamos decidir cuál es el modelo de sociedad que queremos construir para el futuro, ¿cierto? Pero concretamente, ¿de quiénes hablamos todas y todos? Parece que es una pregunta capciosa, ¿cierto? ¿Es realmente un todas y todos? Y para eso me gustaría hablar de la ciudadanía. Creo que es fundamental conversar sobre la ciudadanía. ¿Qué entendemos por ciudadanía? Porque este es el concepto que usa la Constitución para definir un nosotros. Es decir, nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, somos quienes formamos parte de esta comunidad, ¿cierto? Pero esta comunidad es tan grande que además debemos elegir a nuestros representantes y autoridades, como las diputadas que nos acompañaron el día de hoy, ¿cierto? Quienes representan la voluntad del pueblo en las decisiones del Congreso, ¿no? Y bajo esta lógica, probablemente, como decían tanto Carol como Maite en sus intervenciones, probablemente representando esta voluntad del pueblo estarían mucho mejor garantizados, ¿cierto? Esa es la idea. En esa línea ha ido su trabajo, ¿cierto? Pero me gustaría dar un paso atrás y volver sobre la idea del nosotros, porque gracias a reconocernos como un nosotros, podemos decidir, bajo la idea de un nosotros, podemos decidir cómo vamos a organizarnos, ¿cierto? Y elegir cómo será nuestra sociedad. Hoy la Constitución entrega ciudadanía a las personas que son mayores de 18 años y que no hayan sido condenadas a pena aflictiva. Esto es más de 3 años de cárcel. Ahí ya hay un tema que es un poco polémico. Y entrega el derecho a voto y a ser elegido en cargos de elección popular. El voto es el ejemplo más emblemático de participación, pero no es el único. Al participar de organizaciones en tu barrio, en el colegio, en la universidad, con los compañeros de trabajo, a través de los sindicatos, está participando y ejerciendo los derechos políticos, de acuerdo a un interés común, a un interés colectivo que tenemos. Pero en este proceso, tanto desde el comienzo, en el plebiscito del 25 de octubre, como en el que esperemos sea
ganador la opción apruebo, ¿van a estar representados los pueblos originarios, como decía Carol recién? ¿Qué pasa con los migrantes, con los extranjeros? ¿Estamos escuchando a los niños, niñas y adolescentes? También, de nuevo, son varios los temas que podemos tocar en la definición del nosotros. La Constitución actual rige hace 40 años, ¿cierto? Y el Chile de hoy es muy, muy distinto a ese Chile de los años 80, ¿cierto? Partiendo porque ya no estamos en dictadura. Y la base de nuestro acuerdo político tiene también que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso es importante que si en el plebiscito gana el apruebo, estaremos discutiendo también, no solo para el hoy, sino también para el futuro. Por eso, un punto interesante a discutir es el rol de los niños, niñas y adolescentes. En este proceso que ya no van a poder votar en el plebiscito o por constituyentes, por ejemplo, pero probablemente van a vivir un gran periodo de su vida bajo la organización que decidamos, ¿cierto? Y una idea que me parece muy interesante que se ha levantado es entregarle derecho a voto a los adolescentes mayores de 16 años, que pasa algo muy similar en Argentina, que en Argentina existe, bueno, a diferencia de aquí en Chile, existe el derecho a voto obligatorio, perdón, pero existe también de forma optativa a partir de los 16 años. Es decir, un mayor de 16 años puede votar, pero no está. Lo mismo sucede con los mayores de 70 años. Entonces, quizás a través de iniciativas como esta podamos incluir dentro de este nosotros y en esta decisión del nosotros también a las futuras generaciones que van a estar y que van a vivir bajo la organización. El proceso constituyente es una oportunidad en la que todo está en discusión y por eso es importante conversar, encontrar entre todos la mejor solución. Okay. Súper. Gracias, Pedro Pablo, por contarnos igual de qué se trata este libro, de verdad muy bueno, que ojalá ustedes también, diputadas, los puedan difundir Sí, en el distrito. Como le decíamos en el capítulo pasado, aquí no se hace campaña ni por el apruebo, ni por el rechazo, ni la convención mixta, ni la convención constitucional, sino que es una herramienta de educación cívica que busca precisamente que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas se forme su propia opinión al respecto de este proceso, y lo más importante es que sea parte. Yo creo que eso es lo central y eso es lo que nos interesa, al menos desde la Municipalidad de Independencia. Ahora, para cerrar, ahora que volvió Maite, voy a cederle la palabra primero para que pueda hacer sus palabras de cierre. Lamentablemente no tuvo algunos problemas técnicos, pero por suerte estás acá todavía, así que cuéntanos igual cuáles son tus opiniones de la instancia y hacer un cierre para esta jornada. Gracias, Michelle. Pedirles perdón por mis problemas de conexión. Tuve muy mala suerte en este capítulo de Tardes Constituyentes. Espero que me puedan invitar otro día nuevamente para poder participar más. Pero agradezco el espacio de todas formas. Quiero invitar a los vecinos y a las vecinas de Independencia y del lugar de Chile donde nos estén mirando, como decía el compañero Pepo recién, a organizarse, a participar, a tomar las decisiones en nuestras propias manos. Me toca mucho escuchar, sobre todo, gente de mi generación, gente más joven que dice, yo ya no creo en la política. A mí la política nunca me ha puesto el pan sobre la mesa. A mí me da mucha desesperanza escuchar a los jóvenes decir eso, porque como bien decía también la compañera hace un rato, todo es política y tenemos la oportunidad de tomar las decisiones en nuestras manos, porque si decimos simplemente esto a mí no me convoca y yo no participo y me aíslo, al final le estamos regalando el poder de nuestras decisiones y de nuestra vida a los mismos de siempre, a los mismos privilegiados de siempre que llevan gobernando este país por décadas. Entonces, la única manera de tener un futuro distinto, la única manera de tener un país más justo es hacerse parte, y hay muchas formas de hacerse parte. Nosotros hemos tomado el camino institucional y hemos decidido generar transformaciones desde el Congreso, pero las transformaciones nacen desde los barrios, nacen desde las escuelas, desde las universidades, desde la organización barrial, desde las federaciones de estudiantes, desde los sindicatos. Los invito a cada uno de ustedes a
a participar en el espacio que les convoque y ser parte de los cambios. La historia la escribimos nosotros y no se la regalemos a unos pocos que la han venido escribiendo ya por demasiado tiempo. Ahora le toca a la gente, le toca al pueblo. Y para eso hay que participar, hay que ir el 25 de octubre, votar, ojalá por el apruebo, para que podamos tener una constitución hecha por todos y todas. Y ojalá por la opción de la convención constitucional, para que todos los delegados sean electos por la ciudadanía y que no vengan los mismos de siempre a hacer las reglas, porque eso no va a generar el cambio profundo y la transformación profunda que tanto estamos anhelando. Entonces, esa es mi invitación, a participar, a hacerse parte, a informarse, a leer el librito que está buenísimo, yo lo tengo, está muy, muy bueno. Felicitaciones, Pepo, y al equipo, porque de verdad está muy bien hecho, es muy informativo, no toma partido, como decían, yo tengo mi opinión y la he manifestado, pero es un libro que le permite a los vecinos informarse y tomar una decisión en base a lo que ellos quieren y no los incentiva necesariamente a pensar como nosotros lo hacemos. Y eso es lo importante. Así que esa es mi invitación el día de hoy, agradecer de nuevo el espacio y gracias a Carol por haberme cubierto en mis problemas técnicos. Gracias, Maite. Carol, ahora también tus palabras de cierre de esta jornada que ha sido un torbellino de emociones, pero hemos salido adelante. Sí, no, está bien. Bueno, pero Maite resumió en sus últimas palabras todo lo que también podríamos haber escuchado previamente. Creo que tienen un tremendo valor, su llamado a organizarse, su llamado a participar. Creo, me sumo plenamente a aquello y evidentemente también hago el llamado a los vecinos y vecinas de Independencia y de todos lados, en realidad, a todos quienes nos están viendo, saludarlos además en este encuentro que hemos tenido el día de hoy, que ha sido muy productivo. Creo que es muy importante lo que ha hecho Pepo también con su trabajo, ¿cierto?, de llevar adelante este manual que contribuye a educar cívicamente. Lamentablemente tenemos una población que le falta mucha educación cívica, que si bien se ha ido informando progresivamente, que ha ido tomando mayores conocimientos de cosas, sabemos que esto no ha sido algo permanente en el tiempo, que durante mucho tiempo un esfuerzo particular desde algunos sectores políticos por despolitizar a la población. Y cuando digo despolitizar no me refiero a la militancia en partidos políticos, me refiero a tener conocimientos de las definiciones políticas en general, saber esto que estamos conversando ahora. Durante mucho tiempo yo me acuerdo que había personas que nos decían, yo no voy a comer de la Constitución. Y claro, es cierto, nadie va a comer de un libro, pero sin embargo las consecuencias que esto puede llegar a tener, el tener una constitución hecha en dictadura, tener una constitución que no puede ser modificada porque viene con amarres, una constitución que lo único que ha hecho es mantener el statu quo de las cosas, que se basa en un modelo o que potencie, que desarrolle, que proyecte un modelo económico que se basa en la desigualdad, es algo que no podemos seguir sosteniendo en el tiempo. Y mi llamado es a tener conciencia de que gran parte de los problemas que hemos tenido hasta ahora, que se evidenciaron con mayor fuerza el 18 de octubre, pero que quedaron incluso aún más claros a propósito de la pandemia, con la desigualdad, la brutalidad, lo que significa el no tener acceso al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna. ¿Cuántas personas podrían haberse salvado de esta pandemia si hubiesen tenido una vivienda de calidad, si no hubiesen vivido hacinados? ¿Cuántas personas se hubiesen salvado de esta pandemia si hubiesen tenido acceso a la salud o mejor derecho a la salud y, por tanto, prevención a propósito de las enfermedades que muchas veces los llevaron a tener consecuencias fatales? Digo todo esto porque creo que es muy fundamental, es muy importante. ¿Cuántas personas se hubiesen salvado, se hubiesen tenido agua en sus casas permanentemente, pero que sin embargo se contagiaron porque hay ciudades enteras en Chile que no tienen agua? Y no tienen agua porque el agua hoy día no es un derecho estatal, no es un derecho público, no está resguardado, está privatizada. En fin, son tantas las cosas y con eso resumo un poco el por qué tenemos que cambiar esta constitución, por qué el proceso constituyente debe ser una oportunidad de unirnos en objetivos comunes, de establecer una nueva forma de convivencia entre nosotros. Creo que es muy importante que todos, todas y todos seamos parte de este proceso y que claramente el día 25 de octubre vayamos a votar.
Eso es clave. Si no votamos el 25 de octubre, vamos a dejar en manos de los mismos privilegiados de siempre, de ese 0,1% que concentra el 34% de los recursos, de los dueños de las grandes empresas, de aquellos que explotan a los trabajadores, aquellos que no les entregaron su sueldo, sino que utilizaron sus fondos de cesantía, de ellos, de los súper ricos, además a los que les queremos cobrar impuestos, para tener un impuesto especial para que finalmente se financien necesidades básicas de la ciudadanía. Bueno, necesitamos que sea el pueblo, la mayoría, la que decida. Y eso se logra con unidad, se logra con ir a votar, se logra con defender los votos del apruebo, se logra con una convención constitucional y también se logra eligiendo a los mejores representantes y a las mejores representantes en una convención constitucional paritaria con escaños reservados que los vamos a seguir exigiendo en el Senado para pueblos indígenas, y me parece que con eso vamos a poder pensar a lo menos, si bien quizás no el futuro que queremos, porque quizás para eso también hay que seguir construyendo, y como decía antes, esto no está terminando, sino que recién comienza. Y la nueva Constitución, para mí por lo menos, creo que va a representar, y espero que así para muchos y muchas, una nueva etapa, una nueva era de nuestra democracia. Así que eso, el llamado es hacernos parte, a pasar de la galería a la cancha, como en algún momento lo dijimos desde el movimiento estudiantil cuando decidimos entrar al Parlamento a dar la pelea desde ahí y nos decían que era imposible tener educación gratuita. Bueno, hoy día son 400.000 los jóvenes que nos dicen habitualmente que están muy contentos y agradecidos de que por fin en Chile al menos haya un paso mayor hacia el derecho a la educación. Gracias, Carol, por tus palabras. Ahora el último video que nos dejó la Cata, donde también ella hace sus palabras de cierre respecto a esta instancia e iniciativa. Nada, pues agradecer el espacio, la oportunidad y también la instancia para poder conversar y educarnos acerca de lo importante que es que nos apropiemos de estos espacios, de que podamos conversar y también entender la importancia de poder desarrollarnos en este ámbito, de saber que necesitamos hacer lo nuestro, que necesitamos que sea un proyecto por y para nosotros. Así que nada, pues vamos a aprobar y convención constituyente. Bueno, gracias, chiquillas, compañeras y diputadas, por estar aquí presentes en este segundo capítulo, por habernos acompañado y tenido el honor de participar con ustedes, de ser parte de un proyecto que de verdad venimos levantando con harto esfuerzo, con mucho cariño también, con harta convicción. Agradecerle a mis compañeros que están detrás de cámara, a la Ale, al otro Pepo Fernández, que es quien se encarga de nuestros contenidos, invitar a todos y todas a que nos sigan en nuestras redes. Estamos informando permanentemente sobre el proceso constituyente, pero también sobre la contingencia política, sobre cómo ustedes legislan en el Parlamento, y es súper importante hacer parte, como todos han dicho en esta instancia, la ciudadanía del proceso constituyente, pero también de aquí en adelante de la política en todas sus formas de organización. Decirles también por último que este programa va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, lo vamos a subir durante el día de mañana, que también es Independencia Constituyente, por si lo quieren ver y difundir en sus distintas redes. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, gracias.